raíz por elevarlo al cuadrado. Se quita la raíz. Así es, ¿no? Si yo tengo raíz cuadrada de 3x cuadrado más 3 y todo eso al cuadrado, pues realmente me quedaría que es 3x al cuadrado más 3. Decíamos que hasta aquí prácticamente nosotros ya terminamos de derivar. Si no me dicen simplifique, pues yo ya podré dejar así mi resultado y esa es mi derivada, ¿no? Vean que la expresión, y yo les comentaba que cuando aquí dice, ¿no? Obtener la derivada de y con respecto de x para cada inciso. Si no voy a sacar derivadas sucesivas, pues no tiene sentido que yo me ponga a simplificar, ¿no? Nos ponemos a simplificar cuando me piden obtener la segunda derivada. Y me conviene simplificar, pues para no trabajar tanto, ¿no? Pero aquí realmente, pues como no me piden más que derive, pues esta sería la derivada, ¿no? ¿Sí? Dudas, preguntas de lo que estamos haciendo. Alguien podrá decir, bueno, pero no me piden que lo simplifique, pero ¿lo puedo reacomodar? Sí. Acuérdense que nosotros lo fuimos escribiendo de acuerdo a la expresión de cómo derivamos un cociente de funciones, ¿no? Y no es muy usual que las constantes queden después de una expresión algebraica, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí alguien podrá decir, oye, eso se ve muy raro, ¿no? El 2 después de la raíz. Y bueno, pues sí podríamos poner entonces 2, ¿verdad? Multiplicado por la raíz cuadrada de 3x al cuadrado, ¿sí? Eso inclusive pues, lo puedo ir haciendo desde el principio si ya no quiero volver a escribir o reescribir la expresión, ¿no? En vez de poner aquí el 2, pues lo hubiera puesto de este lado, ¿no? Menos, ¿sí? Y bueno, vemos que aquí numerador por numerador lo podríamos poner como una sola fracción simple y entonces podríamos poner, ¿verdad? 6 dividido entre 2 me quedaría que vale 3x que multiplica, y ahí inclusive yo podría multiplicar, ¿no? Si yo quisiera multiplicar ese 3x por 2x menos 3, y todo esto entre, el 2 ya lo dividí, ¿no? 6 entre 2 me dio 3, entonces aquí me quedaría que es raíz cuadrada de 3x al cuadrado más 3. Y todo eso dividido entre 3x cuadrada más 3. ¿Sí? Entonces, bueno, pues esas también son de las cosas que a lo mejor cuando estoy derivando, pues ya puedo ir simplificando, ¿no? ¿Sí? ¿Quién me ayuda con la siguiente derivada, que sería un producto de funciones? La raíz cúbica de 3x menos 2 por la raíz cuadrada de x más 3. ¿Cómo quedaría h'? ¿Quién me ayuda? Sería raíz cúbica de Raíz 3x cúbica de 3x menos 2 menos 2 por por 1 sobre 2 raíz de x 1 sobre 2 raíz cuadrada de x, ajá, más más raíz, raíz de x más 3 ujú, por sería 3 sobre 3 raíz cúbica de 3x menos 2. 3 entre 3 por raíz cúbica de 3x menos 2. raíz cúbica de 3x menos 2. ¿Estamos bien? Una pregunta, profesor, ¿de dónde salió el 1 sobre 2 raíz de x? Bueno, acuérdense que cuando nosotros derivamos a un producto de funciones, la derivada sería lo siguiente, ¿no? La derivada con respecto de x. Y vamos a llamar que es u multiplicado por v, ¿sí?
Esto es igual a u por la derivada de v más v por la derivada de u. A veces cuando hacemos esta asignación nos ayuda a visualizar qué es lo que está sucediendo. Esto sería las veces de u, mi primer factor, y esto sería las veces de v, mi segundo factor. Si yo digo que u es igual, y vean que este lo puedo ver también de esta manera, porque fue lo que me preguntaron la sesión pasada de que si lo podíamos ver como un exponente, ¿sí? 3x menos 2 y todo eso elevado a la 1/3, ¿sí? Y por otro lado, v sería igual al segundo factor, que vendría siendo, ¿verdad?, la raíz cuadrada de x más 3. Entonces, fíjense bien, cuando yo derivo a u', y lo derivo como si fuera un exponente fraccionario, me quedaría que es 1/3. Por eso les preguntaba si estaba bien la derivada, por la función elevada a un exponente menor, que sería 3x menos 2, y 1/3 menos 3/3 me daría menos 2/3. 2/3. Entonces ahí cuidado, ¿verdad? Si se fijan que aquí lo que le faltaría a su compañero sería todo esto elevado, ¿qué? Al cuadrado. Al cuadrado. A veces nos pasa ese tipo de errores porque si se fijan, la raíz cuadrada de x pues no se eleva al cuadrado, ¿no? Y multiplicado por la derivada de lo que está dentro de la raíz, que sería 3. ¿Sí? Entonces, si se fijan, este 3 es el que quedó en el numerador. ¿Sí? Este 3 es el que está en el denominador, y 3x menos 2 elevado a la menos 2/3 no me quedaría en el numerador, me quedaría en el denominador cuando lo pasamos a exponentes positivos, pero aquí sí le faltaría este elevado al cuadrado. Y lo que dice su compañero, ¿de dónde salió ese 1 entre 2 veces la raíz cuadrada de x? Pues de esta forma también yo lo puedo derivar, ¿no? La derivada de la raíz cuadrada de x, dijimos que era la derivada de lo que está dentro de la raíz, que en este caso vale 1, entre 2 veces la raíz cuadrada de x. Y claro, la derivada de una constante, pues vale 0, ¿no? Y si se fijan, me dice mi expresión, que ponga el valor de u, aquí lo pusimos tal cual, ¿no? Que ponga el valor de la derivada de v, el valor de la derivada de v es 1 entre 2 veces la raíz de x, más que ponga el segundo factor, que fue la raíz cuadrada de x más 3, por la derivada de u, que la derivada de u vendría siendo 3 entre 3 raíz cúbica de 3x menos 2. ¿Sí? Entonces, el compañero que preguntó de dónde salió este 1 entre 2 veces la raíz cuadrada de x, de haber derivado a la derivada de la raíz cuadrada de x, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, muchas gracias. Entonces, ojo, aquí sí tiene que ir al cuadrado, ¿no? Y bueno, pues si quisiéramos simplificar, este 3 y este 3 se pueden simplificar. Este numerador lo puedo dejar multiplicado por este 1 que nos quedaría aquí y dividido todo esto entre la raíz cúbica de 3x menos 2 elevado al cuadrado, ¿no? Igual aquí, esto yo lo podría simplificar, numerador por numerador, denominador por, aquí aunque no lo veamos hay un 1, ¿no? Por denominador, y entonces ya nos quedaría nuestra expresión simplificada. ¿Sí? Antes de resolver el siguiente ejercicio, que sería esta expresión del logaritmo, yo espero que ya hayan bajado el formulario de derivadas para comentarles pues las dos expresiones que necesitamos utilizar para las siguientes dos derivadas que nos preguntan, ¿no? Entonces, este es el formulario que les envié hace un momento a su correo, ¿no? Y la derivada que vamos a utilizar ahorita, pues sería la derivada del logaritmo natural de 1, ¿sí? Con respecto de x. Vean cómo escribimos la notación, ¿no? La derivada del logaritmo natural de u. Acuérdense que
así como v, desde el principio aquí decimos que y igual a f de u igual a g de x, en donde nosotros tenemos, ¿verdad?, que nuestras expresiones u y v de x, pues son funciones en términos de x, ¿no? Pero para no estar escribiendo u de x, v de x, bueno, pues se hizo aquí la aclaración, ¿no? Es una cuestión de notación, ¿sí? Entonces, ahorita para los ejercicios que vamos a resolver, pues necesitaríamos esta derivada, ¿no? La derivada del logaritmo de u de x, este sería mi función, es igual a 1 entre u, la derivada de u con respecto de x, ¿sí? Y otra que teníamos por ahí es la de la tangente hiperbólica, creo es el otro ejercicio, pero bueno, aquí también tenemos las funciones, ¿verdad? Seno hiperbólico, coseno hiperbólico, si se fijan, ¿verdad? Las tres primeras ahora son positivas, ¿sí? Acuérdense que la derivada del seno era el coseno, ¿no? Bueno, aquí la derivada del seno hiperbólico de u es coseno hiperbólico de u, por la derivada de u, donde u es el argumento del seno hiperbólico. Y en el caso de las funciones hiperbólicas inversas, bueno, pues también aquí tenemos, ¿no? Ángulo cuyo seno hiperbólico es u, tenemos que es la derivada de u entre la raíz cuadrada del argumento de la función hiperbólica más 1, ¿sí? Entonces, ahorita creo que el ejercicio que nos piden que se resuelva, creo que involucra tangente hiperbólica, ¿no? Entonces, pues requerimos de la secante hiperbólica al cuadrado por la derivada del argumento, ¿no? Entonces, bueno, sí les pido que bajen su formulario y que en lo sucesivo lo tengan a la mano para que nosotros podamos seguir derivando, ¿no? ¿Sí? Entonces, dejo de compartir me regreso a la presentación que estábamos terminando con los ejercicios de derivadas. Vean que todas estas derivadas son derivadas en forma implícita, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí igual, si quieren lo hacemos como lo mencioné ahorita con su compañero, la raíz cuadrada de seno de 2x, todo esto, estaría siendo las veces de u, que viene siendo el argumento del logaritmo natural. Pero a su vez, si yo lo veo todo completo, el logaritmo de u, pues ese vendría siendo el radicando, ¿verdad? Por llamarlo de alguna forma, le voy a poner aquí v, de la raíz cuadrada de v. ¿Sí? Entonces, vean que aquí no es que el logaritmo natural esté multiplicando a la raíz cuadrada de seno de 2x. No, más bien, esto que tenemos aquí es el argumento del logaritmo natural y logaritmo natural de u viene siendo el radicando, que sería v, de toda la raíz cuadrada. ¿Sí? ¿Quién me ayuda entonces a derivar? ¿Cómo nos quedaría la derivada y qué estamos utilizando? Pues primero tendríamos que utilizar la derivada de una raíz cuadrada, ¿no? ¿Cómo nos quedaría y'? ¿Quién hace la derivada? Yo transformé la raíz de 2x, o sea, puse raíz de logaritmo por raíz de por seno de 2x a la 1/2 para A ver, quitar ¿para quitar qué, perdón? la raíz de seno nada más. Ok, entonces, raíz cuadrada. Aquí todavía, entonces, dejen ponerlo arriba mejor, ¿no? Ujú. A ver, aquí dice su compañera, porque todavía no lo estamos derivando, nada más lo expresó de otra manera diferente, pero equivalente, ¿no? Logaritmo natural, y esto sería del seno de 2x, y todo eso elevado a la 1/2, ¿sí? Sí, así yo lo hice. Y después hice u a la n, bueno, ocupé la fórmula de u a la n, ¿Sí? que fue bajar el exponente, o sea, poner 1/2 por logaritmo
de seno de 2x. A ver, ya vamos a empezar a derivar y sería y' igual. Y entonces primero tengo que derivar a la raíz cuadrada del logaritmo natural de todo esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, Esa era, bueno, yo tenía una duda. Se empezaba de adentro, o sea, primero hago lo de seno, perdón, derivo lo de seno y después lo del logaritmo, o es al revés. es al revés. Primero, O sea, yo primero tengo logaritmo. primero tengo que derivar a la raíz cuadrada del logaritmo natural de este argumento. Y entonces, esa derivada me quedaría que es la derivada, y aquí vean que lo voy a escribir porque todavía no lo voy a hacer. La derivada con respecto de x, lo estoy escribiendo porque todavía no lo derivo. ¿De quién? Del logaritmo natural del seno de 2x, todo eso elevado a la 1/2, como lo manejó su compañera, pero vean que ahí no lo estoy derivando, lo estoy escribiendo para que vean de dónde va a salir el resultado. Y bueno, claro, todo esto aquí entre corchetes, para que se entienda que eso apenas lo voy a derivar. ¿Sí? Entre 2 veces la raíz cuadrada, y prácticamente eso lo puedo copiar igual. Logaritmo natural, ¿sí? Inclusive si quiero poner otra vez la raíz cuadrada, pues lo pongo de seno de 2x. ¿Sí? Entonces, lo que dice su compañera, bueno, ahí tengo la duda. ¿Qué es lo que se hace primero? ¿Derivo de adentro hacia afuera? O más bien derivo de la raíz hacia adentro, que es el argumento del logaritmo. No, yo cuando empiezo a derivar mi expresión de la raíz cuadrada del logaritmo. Vean que esto todavía no lo derivamos. Y entonces aquí es donde vamos a utilizar esa expresión que ahorita les mostré, que dice que la derivada con respecto de x del logaritmo natural de u, donde u es mi argumento del logaritmo, es igual a 1 entre u por u', ¿no? Por la derivada del argumento del logaritmo. ¿Sí? Ahora sí, ¿cómo quedaría la derivada de esto? ¿Cómo nos quedaría? Bueno, yo tengo que quedaría como 1 sobre seno de 2x por 2. Eso por 2. Y en el denominador... Pero a ver, Ajá. No sería ¿qué pasó con la raíz? No llevaría la raíz, porque vean qué es lo que dice aquí, ¿no? 1 entre u. Y entonces todo esto tendría que llevar aquí la raíz, ¿no? Ah, ok, es verdad, sí. ¿Sí? Entonces, si se fijan, aquí nosotros llevaríamos ese 1 entre el argumento, y Maestra, ahora sí, ajá, perdón, pero no está, si es correcta el denominador, porque según yo, solo es 2 por la raíz de seno de 2x, porque ese es u. a ver, ¿estás hablando de este denominador o de este denominador? No, del de la izquierda. ¿De este? ¿El que estoy señalando? No, el denominador de la izquierda, el que es ese. A ver, fíjense bien, todo esto para mí me representa, así, todo, me representa la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, me voy a regresar a la fórmula de la raíz para que la vean y vean si está correcta la observación que nos hace Eduardo. Aquí está, ¿no?
Fíjense, ¿qué dice? 2 veces la raíz cuadrada. O sea, todo lo que yo tengo aquí adentro con la raíz, lo debo de poner en el denominador y multiplicarlo por 2. ¿Sí? Por la derivada de lo que está dentro de la raíz. ¿Sí? Entonces, lo que dice su compañero, bueno, el denominador que tenemos del lado izquierdo está mal. Si ustedes se fijan, todo lo que yo tengo aquí, adentro de esta raíz, lo debo de multiplicar por 2. ¿Sí? Todo esto que me representa aquí, todo eso, la raíz cuadrada del logaritmo natural de la raíz cuadrada de seno de 2x, a eso lo único que hago es multiplicarlo por 2. ¿Sí estamos de acuerdo, Eduardo? Si se fijan, yo no le hago nada. Tal cual lo tomo igual, nada más lo multiplico por 2. De hecho, esa expresión la obtuvimos con la derivada del método de los 4 pasos, ¿no? Ustedes derivaron a la raíz cuadrada de x. Entonces, lo único que hago es agarrar a toda esta expresión y multiplicarla por 2. ¿Sí? Sí, perdón. Bueno, ahora, aquí es donde me queda la duda a la hora de que me estaban derivando. Porque cuando yo derivo a u, ahora, acuérdense que dijimos que esto era u, que era el argumento de mi logaritmo. Esto viene siendo las veces de u para que yo ponga u'. Pero cuando yo derivo a la raíz cuadrada del seno de x, porque es esto, ¿no? Elevado a la 1/2, ¿cómo me va a quedar su derivada? Por ahí yo oí que me dijeron multiplicado por 2, pero realmente si se fijan, y yo les pregunto, ¿cómo quedaría la derivada con respecto de x de la raíz cuadrada del seno de 2x? Lo voy a poner aparte para que lo veamos más claro, ¿no? Y luego ya nada más lo sustituimos en el numerador. ¿Quién me ayuda a derivar esta expresión? Sería 1/2 por raíz de seno de 2x. Ajá. Por. El coseno de 2x por 2. Entonces, vean que hasta aquí nosotros estamos copiando lo que ahorita le comentaba a su compañero Eduardo, ¿no? Derivo a una raíz cuadrada, pongo 2 por la raíz cuadrada del seno de 2x, por la derivada del argumento, y en este caso el argumento es seno de 2x, y por ahí ya nos dicen que es coseno de 2x por la derivada del argumento del seno de 2x, que vendría siendo por 2. por 2. 2. ¿Sí? Y ojo, este 2 y este 2 yo no lo puedo multiplicar. Este es el argumento de la función coseno y este es una constante. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, este resultado, que sería las veces de u', tendría que ir aquí. ¿Sí? Aquí vean que en el denominador tal cual nos quedaría este, ¿no? 2 raíz cuadrada, porque ese no le hice nada, logaritmo natural de la raíz cuadrada de seno de 2x. ¿Sí estamos de acuerdo? Ese no le hice nada y nada más lo copio igual. Y acá yo tendría que poner, ¿verdad? Y bueno, pues ya viendo la expresión, numerador por numerador, nos quedaría aquí, que en vez de poner 1, pues ya me conviene poner 2 veces el coseno de 2x ¿sí? Y si ustedes se fijan, me queda 2 por la raíz cuadrada de seno de 2x por la raíz cuadrada de seno de 2x, ¿no? ¿Sí? Sí, ahí haríamos la ley del sándwich, ¿no? Para pasar ese
esa raíz abajo. No, bueno, eso sería si quiero simplificar. Ahorita acuérdense que nada más estoy sustituyendo este valor aquí en U', ¿no? Entonces, este 2 vendría siendo este 2. Y fíjense que seno de 2x por seno de 2x realmente nos quedaría que tienen la misma base. ¿Qué le va a pasar a los exponentes? ¿Se suman? Se suman, ¿no? O bien, yo lo puedo poner así, ¿no? Seno, raíz cuadrada de seno de 2x elevado al cuadrado, que prácticamente me quedaría seno de 2x, ¿no? Vean que este 2 y este 2 se pueden, ¿qué? Cancelar. Y lo que decía su compañera, bueno, podemos aplicar extremos por extremos, medios por medios. Sí, sí podemos aplicarlo, ¿no? Entonces, si quieren, dejen agregar otra hojita aquí para que podamos simplificarlo, ¿no? ¿Cómo nos quedaría finalmente? Nos quedaría que es Y' igual, el 2 ya se simplificó, ¿verdad? Este ya se canceló. En el numerador me quedaría coseno de 2x. Coseno de 2x. Entre, ¿verdad? Seno de 2x por la raíz cuadrada del logaritmo natural de la raíz cuadrada de seno de 2x. Pero sí se fijan que para derivar esta expresión... Faltaría un 2, ¿no, maestra? Perdón. A ver, me voy a regresar. En el denominador. Ah, sí, me faltó este 2, ¿no? Porque los que cancelamos fueron estos, ¿no? Sí. Sí. Entonces, este 2 lo voy a poner aquí al principio, ¿no? 2 por seno de 2x, para no dejarlo en medio de la expresión, ¿no? Este 2 y este argumento no se pueden multiplicar, ¿no? Nada de que 2 por 2x, 4x, no. Acuérdense que los argumentos de la función seno de x, ¿verdad? No se pueden multiplicar con las constantes, ¿no? Y sí, efectivamente me faltaba este 2, ¿no? Y bueno, pues aquí ya podríamos sacar entonces su segunda derivada, ¿no? ¿Sí? Si es que nos hubiesen pedido su derivada sucesiva, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Entonces, yo lo que les recomiendo es que cuando tengamos expresiones tan grandes, veamos todo el conjunto como una sola expresión y bueno, no se deriva de adentro hacia afuera, ¿no? Que era lo que me estaban diciendo. Bueno, aquí ¿cómo derivamos? De adentro hacia afuera, no. O sea, yo no empiezo a derivar el radicando y luego empiezo a derivar la raíz principal, ¿no? No, es al revés. Yo derivo la raíz principal y en función de lo que voy derivando ya me voy metiendo a lo que está dentro de la raíz, que en este caso fue la función logaritmo, ¿no? Entonces vean que yo lo puedo ir haciendo paso por paso y ver que esto que tenemos aquí es el argumento de la función logaritmo. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Profesora, tengo una pregunta. Sí. ¿Podemos expresar coseno de 2x sobre seno de 2x como cotangente de 2x o no se puede? Aquí en este caso, porque tienen el mismo argumento, sí se podría, ¿no? Como estos argumentos son iguales, no hay ningún problema. Y dice su compañero, bueno, tenemos que es coseno de 2x y seno de 2x, y entonces, utilizando las expresiones, ¿verdad? Nosotros tendríamos que este coseno de 2x entre seno de 2x, ¿verdad? Sería equivalente a la expresión que nos está manejando, que sería cotangente de 2x. Pero eso se puede porque estos argumentos son iguales. Si fueran diferentes, no se podría, ¿no? ¿Sí? Y sí se podría escribir entonces como cotangente de 2x porque tienen el mismo argumento, ¿no? Entre 2 veces, y aquí nos quedaría que es
la raíz cuadrada del logaritmo natural de la raíz cuadrada del seno de 2x. Pero bueno, eso se puede porque tiene los mismos argumentos. No en todas las notaciones resulta que tengan los mismos argumentos, ¿no? Claro, aquí como derivamos al seno, pues nos dio el coseno, que sería con el mismo argumento, ¿no? ¿Sí? Pero sí se puede. Y bueno, vamos a cerrar con esta última derivada, ¿no? Que es la tangente hiperbólica inversa, ¿sí? Tangente hiperbólica inversa. Entonces, tenemos que recordar las funciones hiperbólicas inversas, ¿no? ¿Sí? Y para ello necesitaríamos entonces derivar. Y bueno, igual aquí nosotros lo primero que tenemos que identificar es quién es mi argumento, ¿no? Y mi argumento, pues vendría siendo u igual a la raíz cuadrada de x. Entonces, si tienen ahí a la mano su formulario, pues vemos que la tangente hiperbólica inversa o arco cuya tangente hiperbólica es, pues nos quedaría que es la derivada con respecto de x. En el formulario les puse ángulo cuya tangente, ¿no? Pero bueno, es igual que esta notación que es tangente hiperbólica inversa. Acuérdense que esa notación a la menos 1, pues son las derivadas inversas de las funciones hiperbólicas, ¿no? Y bueno, ahí utilizamos la letra U. Y la derivada de la tangente hiperbólica inversa es igual al argumento derivado entre 1 menos el argumento elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si ustedes revisan su formulario, dice que la derivada del ángulo cuya tangente hiperbólica de u diferencial de x es igual, ¿verdad?, a la derivada del argumento entre 1 menos u cuadrada. ¿Quién me ayuda a derivar entonces a y'? Yo. Sí, adelante. Si quiere la que habló antes. Ah, bueno, entonces yo le ayudo. A ver, arriba sería la derivada de la raíz de x, entonces sería 1 sobre 2 raíz de x. Y nada más, ¿no? Así es. Y abajo quedaría como 1 menos, ya simplificado le pongo la raíz al cuadrado. No, ya simplificado, ¿no? Decíamos que menos cuando X. podemos simplificar de una vez, menos x. Sí, acuérdense que cuando ya podemos simplificar, pues ya lo dejamos así, ¿no? Y aquí lo que decía su compañera, bueno, pues si hacemos extremos por extremos y medios por medios, ¿cómo nos quedaría? Iría 1 sobre 1 sobre 2 raíz de x. 2x por raíz de x. Vean que cuando me dicen por, automáticamente abrimos el paréntesis, ¿no? 1 entre 2 veces la raíz cuadrada de x por 1 menos x. ¿Sí? Y si alguien dice, bueno, pero esto yo todavía lo quiero multiplicar y lo quiero, se puede hacer. Es más fácil derivar a un producto de funciones de esta manera, o bien, pues si ustedes quieren multiplicar, pues también podrían propiedades de los exponentes, x a la 1 medio por x a la 2 medios, nos quedaría x a la 3 medios, ¿no? Entonces, bueno, pues también sería una forma de simplificar, ¿sí? Entonces, bueno, con esto, si ustedes se fijan, todas estas derivadas que nosotros hicimos, pues son las llamadas derivadas en forma explícita. Derivadas en forma explícita. ¿Sí? ¿Cómo me tienen que dar la expresión para derivar en forma explícita? Pues mi función debe de estar expresada en forma explícita. ¿Eso qué quiere decir? Que la variable dependiente ya está despejada. ¿Sí? Y bueno, para que podamos ver lo que vamos a hacer en el chat, necesitamos entonces ahora hablar de las llamadas derivadas en forma implícita.
Maestra, Sí, ay, perdón, ¿le doy mi nombre? sí, adelante. Roa Díaz. Gracias, Roa. Yo también, Gracias. profesora, soy Hernández Díaz, le ayudé con el primer ejercicio. Sí, está bien. Acuérdense que si no me dicen el nombre, pues difícilmente les voy a poner su participación. Roa y el lado del otro compañero, ¿qué? Hernández Díaz. Gracias. Maestra, yo le ayudé con la del logaritmo. Soy ¿Sí? Figueroa Villamares. Ok. Vamos a ver. Profesora, yo le dije lo de la tarea moral de la anotación de Leibniz y Newton, Juárez Paniagua. Sí, está bien, Juárez Paniagua. Decíamos entonces que vamos a hablar de las derivadas en forma implícita. Y bueno, con ello no voy a demostrar todos, pero al menos una, en vez de derivarlo por el método de los 4 pasos, vamos a hablar de la siguiente expresión. Si ustedes se fijan, ahora yo les voy a poner sea seno de y igual a x. Se fijan que para que yo pueda derivar en forma implícita, mi expresión debe de estar dada en forma implícita. Y seno de y igual a x estaría dado en forma implícita porque si se fijan, y no está despejado. ¿Sí? Entonces, para que yo pueda hablar de mi derivada en forma implícita, lo primero que tenemos que ver es que la función esté expresada en forma implícita, ¿no? ¿Hay algún problema con la expresión? Vemos que sí, efectivamente está expresada en forma implícita. ¿Por qué digo que está en forma implícita? Porque y no se encuentra despejada. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Bueno, si yo despejo de aquí a y, ¿cómo me quedaría si despejamos a y? Como seno inversa de X. Entonces, despejar a y, ¿no? Y por aquí me dicen entonces que y sería igual a ángulo, ¿no? Cuyo seno es x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. Y entonces, si yo les pregunto, denme la derivada de y, pues alguien va a ir al formulario y va a decir, ah, pues sí, maestra, mire, aquí en el formulario dice que la derivada del ángulo cuyo seno, ¿verdad?, es x, eso es igual, ¿verdad? Si nosotros vemos a la derivada del ángulo cuyo seno es x, a la derivada del argumento, entre la raíz cuadrada de 1 menos el argumento elevado al cuadrado. Y ahí está la fórmula, ¿no? Pero vamos a ver cómo sale esa expresión. Si ustedes ven ahí su formulario, efectivamente, tengo que derivar el argumento entre la raíz cuadrada de 1 menos x. ¿Sí? Si aquí yo les pregunto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la derivada? Derivada de y prima. Esa sería la pregunta. Pues ustedes podrían ir al formulario y decir, ah, pues ahí está, ¿no? La derivada de y' es la derivada del argumento entre la raíz cuadrada de 1 menos su cuadrado. Pero vamos a derivar en forma implícita. Voy a agarrar a esta expresión y lo que voy a hacer es derivar término a término. ¿Sí? Entonces, yo tendría que escribir la derivada con respecto de x. ¿De quién? Pues de seno de y. Esto es igual a la derivada con respecto de x de x. Entonces, ¿qué necesito para derivar en forma implícita? Aplicarle la derivada a cada uno de los términos, ¿no? ¿Hasta aquí hay algún problema cuando estamos derivando en forma implícita? A mi expresión que está en forma implícita, la derivo del lado izquierdo y la derivo del lado derecho, término a término. Si aquí yo tuviera más términos, bueno, pues cada uno de esos términos lo voy a derivar. ¿Quién me ayuda a derivar esta expresión?
Yo, pero no sé si estoy bien, A maestra. ver, dime. ¿Sería coseno de y por y prima igual a 1? Muy bien. Coseno de y. Vean que como yo no tengo qué vale la derivada de y, así como lo dice su compañera, es correcto, por y prima, y esto es igual, y derivo del lado izquierdo a la función identidad, y eso vale 1. ¿Sí? Y prácticamente el siguiente paso es despejar a y prima, ¿no? Oye, tú me estás pidiendo que obtenga y prima. Ah, bueno, pues entonces vamos a despejar a y prima. Y prima es igual a 1 entre coseno de y. Y alguien va a decir, oiga maestra, pero esto no se parece a la fórmula que nos dio en el formulario, porque la fórmula que nos proporcionó en el formulario dice que es la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrada. Y aquí usted está diciendo que es coseno de y. Bueno, pues nosotros tenemos que apoyarnos en un triángulo rectángulo, ¿sí? Y fíjense bien, si yo digo que ¿verdad? Que tenemos aquí es y, entonces seno de y es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Quiere decir que este sería mi cateto opuesto y este sería la hipotenusa y esto vale 1. De esta expresión y apoyándome con este triángulo rectángulo, yo digo, a ver, seno de y me dice que es cateto opuesto, aquí aunque yo no lo vea, hay un 1, ¿no? X entre 1, pues me da X. La hipotenusa vale 1, y la pregunta es, ¿cuánto valdría este cateto? Usando el teorema de Pitágoras. Uno ¿Cuánto? menos x cuadrada. Raíz cuadrada, ¿no? Ah, sí, perdón, sí, sí. Raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y entonces con el apoyo de este triángulo rectángulo, yo les pregunto, ¿cuánto vale coseno de y? Si nos apoyamos en esa figura, ¿cuánto vale coseno de y? Coseno de la raíz. Sería entonces cateto adyacente, ¿no? Ujú. Entre hipotenusa, que entonces nos quedaría que es raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, vean que las 6 funciones trigonométricas inversas yo las puedo obtener de esta manera. Ahora no partiríamos de seno de y, sino tendremos que poner coseno de y igual a x, ¿no? Y nuevamente volvemos a ¿qué? A derivar, ¿no? ¿Sí? Entonces, con esta expresión que yo les estoy mostrando aquí, yo ya puedo decir que la derivada del ángulo cuyo seno es x, que sería y', es igual a 1 entre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Si el argumento no fuera x, sino fuera cualquier función u de x, pues si se fijan, la expresión es a la misma a la que tienen ustedes en su formulario, ¿no? Aquí me quedaría entonces que y' va a ser igual, y lo hacemos de manera análoga, ¿no? Diríamos que y' va a ser igual, si no fuera el argumento x, sino u de x, en vez de que aparezca este 1, pues me va a quedar que es la derivada de u, o' entre la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrada. Y en este argumento yo podría tener funciones trigonométricas, funciones logarítmicas, funciones hiperbólicas, u de x podría ser cualquier expresión. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ustedes podrían de esta misma manera revisar las otras 5 expresiones que tenemos de ángulo cuyo coseno, ángulo cuya
tangente, ángulo cuya cotangente, ángulo cuya secante y ángulo cuya cosecante. ¿Sí? Y vamos a llegar al mismo resultado, ¿no? A esas formulitas de las funciones trigonométricas inversas, ¿no? Entonces vean que cada vez que nosotros derivamos en forma implícita, pues lo único que tenemos que hacer es, primero, derivar término a término. Segundo, despejar a y'. Y una vez despejado y', pues simple y sencillamente llegamos al resultado. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Yo sí tengo una. ¿De dónde sacamos a y'? Después de Ahorita- haber derivado. Fíjense bien, cuando nosotros decimos que derivamos a la función seno de y, si ustedes recordarán, y aquí lo tenemos, ¿no? Esas fórmulas las escribimos el miércoles. Aquí está. Ah, sí, perdón, se me había olvidado. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que la derivada del seno de u de x con respecto de x es el coseno de u de x por la derivada del argumento. El argumento es lo que me está dando a mi función, ¿sí? Entonces, vean que nosotros teníamos que derivar a seno de y. Ahora esta y es las veces de esta u de x. Cuando yo lo derivo, aquí le pusimos la derivada con respecto de x. Aquí fue lo que hicimos, ¿no? Vean que voy siguiendo la expresión, la derivada con respecto de x, de seno de y. Y eso me dice que es igual a ¿quién? A coseno con el mismo argumento. Entonces es coseno de y. Y luego, ¿qué dice? Por la derivada de u', pero yo no tengo a u, tengo a y. Entonces aquí ponemos por y', ¿no? Sí, pero Pero si se fijan, siempre voy a multiplicar por la derivada. Esta y no está en forma explícita. Y como no sabemos cuánto vale y porque no la despejé, sino la estoy derivando en forma implícita, ¿sí? Aquí la pregunta es, mira, yo no tengo a y despejada. Y al no tenerla despejada, simplemente la ponemos como una notación. ¿Sí? Cabe mencionar que esa y' es el equivalente a poner la derivada de y con respecto de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita en el chat? Pues vamos a trabajar estas derivadas en forma implícita, ¿no? Entonces, ahorita, antes de irnos al chat, voy a hacer yo el primer ejemplo, ¿no? Acuérdense que en el chat, pues sí, la idea es que ustedes participen dando el resultado de las derivadas que vamos a hacer en forma implícita, ¿no? Déjenme pegarles aquí la información. Esto es lo que vamos a trabajar ahorita en el chat, ¿no? ¿Sí? Vean que en la derivada implícita me pueden preguntar la derivada de y con respecto de x, pero también me podrían preguntar la derivada de x con respecto de y. Vamos a trabajar estos 3 ejercicios en el chat. Yo ahorita voy a hacer el primero, ¿no? ¿Sí? Y vean que el procedimiento prácticamente va a ser el mismo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Bueno, pues lo que nosotros necesitamos es derivar término a término, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo primero que nosotros necesitamos hacer de la expresión del inciso A sería derivar término a término. ¿Sí? Y para poder nosotros derivar término a término, tendríamos que poner la notación. Yo lo preparé en una hojita de Word para que más o menos vaya quedando claro y podamos ver el resultado, ¿no? Maestra, solo preguntará derivadas implícitas, ¿verdad?
Sí. Ah, ok, Ahorita, vale. de hecho, van a hacer esta, ya la tenemos aquí resuelta, y vamos a resolver el inciso B, el inciso C y el inciso D, ¿no? Ok. Pero Pero bueno, el inciso B ya lo respondimos también aquí, ¿no, profesora? ahorita lo acabamos de hacer con la derivada inversa. Bueno, nos quedarían dos. Sí, podemos cambiar este en vez de seno, que sea el coseno de y, ¿no? Ahí lo modificamos, porque sí lo acabamos de hacer, ¿no? Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que necesito hacer? Primero pongo la notación de la derivada con respecto de x en ambos lados, ¿no? La derivada con respecto de x. Vean que en este paso solamente estamos usando la notación. Tal cual copié la expresión que me dieron, 2x entre y más 2y entre x igual a 3 por xy. Acuérdense que la derivada es un operador lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que se le puede aplicar elemento a elemento. Entonces, la derivada de un cociente de funciones me dice que es el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Este y' es el que debe de aparecer para que después yo pueda despejar a y', ¿no? Entre el denominador elevado al cuadrado. Ya terminé de derivar este cociente de funciones. Ahora derivo el siguiente cociente de funciones. El denominador por la derivada del dador, que es 2y', menos el numerador por la derivada del denominador, que es x con respecto de x, que vale 1, entre el denominador elevado al cuadrado. Y aquí lo debo de derivar como un producto de funciones. El primer factor, que es 3 por x, por la derivada del segundo factor, que es y', más el segundo factor, que es y, por la derivada de 3x, que vendría siendo 3. ¿Sí? Y lo que yo necesito hacer, el siguiente paso, ya una vez que derivé término a término, y vean que cuando digo derivo término a término, debo de respetar si es un cociente, si es un producto, si es una suma, dependiendo de lo que me muestre mi expresión, ¿no? Y entonces ahora tengo que despejar a y'. Pero para poder despejar a y', lo primero que tengo que hacer es quitar estas fracciones. ¿Sí? Multiplico del lado izquierdo y multiplico del lado derecho por x cuadrada y cuadrada. Y entonces, cuando yo multiplico x cuadrada por y cuadrada, pues esta y cuadrada y esta y cuadrada se van a cancelar y me quedaría x cuadrada por y multiplicado por 2, me quedaría 2 por x cuadrada por y, menos x cuadrada multiplicada por menos 2xy', me quedaría menos 2x cúbica y', más x cuadrada por y cuadrada multiplicada por esta fracción. Aquí ahora lo que va a pasar que esta x al cuadrado con esta x al cuadrado se van a cancelar, pero ahora el que voy a multiplicar va a ser y cuadrada por cada uno de estos términos. ¿Sí? Y entonces nos quedaría que es y cuadrada que multiplica a x 2y'. Y bueno, aquí lo que hice ya fue acomodarlos en orden, ¿no? 2xy cuadrada por y' menos 2y cúbica. Y de este lado, cada uno de estos elementos los multipliqué por sus respectivos términos, ¿no? Entonces, x multiplicado por x cuadrada, x cúbica. Y y cuadrada por y', y bueno, aquí ya acomodé el 3 al inicio, ¿no? 3 multiplicado por y cuadrada por x cuadrada, pues nos da 3 por x cuadrada por y cúbica. Y en este paso, si ustedes se fijan, el haber multiplicado izquierda y derecha por x cuadrada y cuadrada, ya no tengo fracciones. Y ya puedo identificar aquellos términos que involucran a y'. Todos los términos que involucran a y' los voy a poner del lado izquierdo, y todos aquellos términos que no involucran a y' los voy a poner del lado derecho. ¿Sí? Entonces, este término que está sumando quedaría del lado derecho, ¿verdad? Restando. ¿Sí? Este término que está restando quedaría del lado derecho sumando. Y bueno, estos términos se van a quedar igual del lado izquierdo, y este término que involucra a y', que está sumando,
lo voy a pasar restando. Una vez que ya tengo del lado izquierdo a todas mis y primas, pues lo que voy a hacer es factorizar a y prima, ¿no? Aquí la factorizamos, ¿verdad? La expresión del lado derecho prácticamente queda igual. Y el último paso sería despejar a y prima. Esto está multiplicando, es un factor, quedaría dividiendo. ¿Sí? Pero si se fijan, derivar en forma implícita realmente no tiene mucha complicación. Lo único que hay que hacer es aplicar el operador de la derivada término a término y sí derivar como un cociente de funciones, sí derivar como el producto de funciones, hacer mis derivadas de cada uno de los términos. Siguiente paso, despejar a y prima y finalmente observamos que cuando yo derivo en forma explícita, vean que mis derivadas quedan en términos de x y de y. ¿Por qué quedan en términos de x y de y? Porque mi función fue expresada en forma implícita. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas de lo que vamos a hacer en el chat? No, profesora. Profesora, entonces el segundo queda como coseno, ¿verdad? Para el chat. Sí, este lo vamos a cambiar, ¿no? Ah, ok. Este de ejercicios yo lo bajé de la serie y miren, no me fijé que era seno si no hubiera yo hecho aquí. Lo vamos a cambiar por coseno de y, ¿no? Ok, gracias. Igual a x. Y sí, acuérdense que en el chat vamos a ir preguntando, y vamos a ir preguntando derivada a derivada, pasito por pasito, para que todos lleguemos al mismo resultado, ¿no? ¿Sí? Entonces, una vez que ustedes en su libreta pues, lo hagan todo el desarrollo y ya específicamente nada más contestemos lo que yo les esté preguntando. Vamos a ir derivando el primer término, hablemos de que en una igualdad tenemos el término izquierdo y el término derecho, ¿no? Entonces, para que las expresiones en el chat no nos queden tan largas, ¿verdad? Vamos a ir expresándolo término a término para finalmente poder participar, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas de lo que vamos a hacer en el chat? ¿No? No, maestra, no. Bueno, entonces vamos a desconectarnos de Meet. Les comento que el lunes es día feriado, entonces no nos vemos el lunes, nos veríamos hasta el miércoles, ¿no? ¿Sí? Y bueno, no es tanto tarea moral, pero sí que se pongan a estudiar las fórmulas de derivación, ¿no? No quiero que se aprendan las 38 fórmulas de derivadas para el miércoles, pero les decía 36, ¿no? Pero les decía que sí al menos impriman el formulario para que lo puedan tener ahí a la mano. Ahora, si no lo quieren imprimir, pues al menos descárguenlo y lo tienen ahí en su computadora para que lo puedan consultar, ¿no? Pero sí la idea sería tenerlo a la mano para poder estar haciendo más ejercicios, ¿no? ¿Sí? Entonces, no nos vemos el lunes, excelente fin de semana. Nos veríamos hasta el miércoles. Y ahorita nos conectamos entonces por el chat, ¿no? Para resolver estos 3 ejercicios, cambiamos el del inciso B, ¿no? Lo cambiamos para que podamos trabajar. Les voy a ir preguntando de acuerdo a la lista